Hoy vamos a hablar de algo que cambió por completo la arquitectura, el hormigón armado. Y no es solo cómo se construye, sino la idea misma de lo que es un edificio. Fue, de verdad, una revolución silenciosa que dio forma al mundo que conocemos. Esta es la pregunta clave, ¿eh? Imaginaos, durante siglos, la estructura, el esqueleto de un edificio se escondía. Pero de repente, a principios del siglo XX, todo cambia. Un material nuevo y una nueva forma de pensar se juntan para decir algo radical. ¿Y si mostramos la estructura? ¿Y si la celebramos y hacemos que esa sea la belleza del edificio? Venga, este va a ser nuestro viaje. Primero, veremos por qué hacía falta un cambio. Luego, el material que lo hizo posible. Conoceremos al gran pionero, Auguste Perret, y veremos cómo sus ideas se contagiaron por todas partes hasta convertirse, bueno, en la base de la arquitectura moderna. A ver, viajemos un momento a principios del siglo XX. El estilo que lo domina todo es el Art Nouveau, todo muy orgánico, muy decorativo, lleno de curvas inspiradas en la naturaleza. Pero algo está cambiando. Empieza a haber una nueva generación de arquitectos que miran todo eso y piensan, esto ya no nos representa un mundo industrial, un mundo moderno. Se estaba cociendo una rebelión, una reacción. Y el choque fue total. O sea, pasamos de un estilo donde la decoración era lo más importante a una filosofía que buscaba la lógica, la honestidad. La nueva idea era que la forma tenía que seguir a la función, que los huesos del edificio, su estructura, tenían que verse con orgullo. Se buscaba una belleza diferente, más racional, más austera. Claro, para esta nueva forma de pensar hacía falta un material a la altura, y ese material fue el hormigón armado. A ver, que no es más que una mezcla de cemento, arena y agua, pero con un secreto: barras de acero por dentro. Esto lo hacía fuerte, súper versátil y sobre todo permitía crear estructuras como esqueletos con una libertad que nunca antes se había visto. Pero ojo, que el hormigón no salió de la nada, ¿eh? Fue como el capítulo final de un siglo lleno de maravillas de la ingeniería. Ya habíamos visto lo que el hierro y el acero podían hacer con obras como la Torre Eiffel, que en el fondo no es más que un esqueleto gigante a la vista de todos. El hormigón armado era el siguiente paso, el que llevaba esa idea del mundo de los puentes y las torres a la arquitectura del día a día. Y es que esta idea, la de la honestidad estructural, ya flotaba en el ambiente. Teóricos como Viollet-le-Duc ya lo decían a mediados del XIX. Él pensaba que la arquitectura debía ser como la naturaleza, un sistema lógico donde cada pieza cumple su función y la belleza sale de ahí, de esa lógica. El hormigón armado fue, por fin, el material que permitió llevar esa teoría a la práctica de una forma perfecta. Y si hay que nombrar a alguien, a una figura que lo entendió todo antes que nadie, ese fue el arquitecto francés Auguste Perret. Él fue el que se atrevió a coger este material que muchos veían como algo vasto, industrial, y crear con él un lenguaje arquitectónico totalmente nuevo, elegante y, bueno, racional. Esta frase lo resume todo. Para Perret, la estructura no era un problema a resolver y luego a tapar con adornos. No, era la esencia, el alma del edificio. Era su música. Su gran misión fue esa: convertir el hormigón, un material de ingenieros, en una herramienta para artistas. Vale, vamos a meternos de lleno. Este es el edificio que lo empezó todo. El número 25 de la Rue Franklin, en París. Fijaos bien, porque es una pasada. La rejilla de vigas y pilares de hormigón no está escondida, es la fachada. Perret convierte el esqueleto en el elemento decorativo principal. Y esto, claro, libera los muros de tener que aguantar peso, lo que permite meter ventanales enormes y tener mucha más libertad por dentro. No es solo un edificio, es toda una declaración de intenciones. Y por si alguien pensaba que esto era solo para casas de lujo, Perret va y hace este garaje. Y aplica exactamente los mismos principios. Una estructura de hormigón a la vista, limpia, con ritmo, que organiza todo el espacio y le da su estética. Con esto demostró que la belleza de la estructura no dependía de si era un palacio o un garaje, sino de la honestidad con la que estaba construido. Pero claro, Perret no estaba solo en esto. Por toda Europa había otros arquitectos, otros ingenieros, explorando las posibilidades de este material. Cada uno a su aire, pero curiosamente llegando a conclusiones muy parecidas. La revolución estaba en marcha. Y aquí lo vemos perfectamente. Dos ejemplos geniales. A la izquierda, la arquitectura de Perret en París, más urbana, más refinada, si se quiere. Y a la derecha, la ingeniería pura y dura de Robert Maillard en Suiza. Maillard usaba el hormigón para hacer puentes súper finos, elegantísimos, donde la forma es el dibujo de las fuerzas que soporta. Son dos mundos distintos, pero la base es la misma. Un material, el hormigón, y una filosofía, la honestidad estructural. El siguiente paso era lógico, pensar a lo grande.
Arquitectos como Tony Garnier ya no pensaban en edificios, sino en ciudades enteras construidas con estos principios. Su ciudad industrial era una visión utópica, con edificios funcionales, estandarizados, todo ordenado según la lógica del nuevo material. Era, en fin, la visión de una nueva sociedad construida en hormigón. Y todo este trabajo, todo lo que hicieron estos pioneros a principios de siglo, fue lo que preparó el terreno para el gran movimiento que dominaría la arquitectura durante décadas, el movimiento moderno. Las ideas de Perret, de Maillart, de Garnier, fueron la chispa inicial. Así que la progresión es esta, y es la clave de todo. Primero, la idea teórica de Viollet-le-Duc. Después, la demostración práctica y artística de Perret. Y finalmente, llega un joven arquitecto que, por cierto, trabajó en el estudio de Perret, un tal Le Corbusier. Él fue quien cogió todas estas ideas y las destiló, las convirtió en un sistema universal. Y este concepto, la casa domino, es el que lo cambia todo para siempre. Ojo que no es un edificio de verdad, es una idea, un concepto puro. Es el sistema de Perret llevado a su conclusión más lógica, más radical. Le Corbusier reduce la casa a su esencia más absoluta. Unas losas horizontales de hormigón y unos pilares que las sujetan. Punto. Nada más. Este es, literalmente, el ADN de la arquitectura moderna. Y este sistema, tan simple en apariencia, abrió un mundo nuevo de posibilidades. Al liberar a los muros de su función de carga, esta estructura de hormigón permitió todo lo que hoy asociamos con la arquitectura moderna: los interiores abiertos, sin paredes de carga, las fachadas que podían ser de cristal de arriba a abajo, las ventanas alargadas, en fin, el esqueleto de hormigón dio una libertad de diseño que era impensable hasta entonces. Y así fue como la revolución, que empezó un pequeño grupo de pioneros con un material nuevo, se convirtió en el lenguaje universal de toda una época. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Por qué esta relación entre los materiales, la tecnología y cómo vivimos sigue siendo igual de importante hoy? Si el hormigón definió el siglo XX, ¿cuál será el material que definirá el nuestro, el siglo XXI?